atentos y que la palabra pueda ser para nosotros, la podamos recibir con expectativa. Amén. No importa cuántos años llevemos en el cristianismo, la palabra del Señor, como dice el libro de Hebreos, es esa espada, una espada doblemente afilada que traspasa hasta el interior de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos. Así que esa palabra hoy día actúa en nosotros, tanto en mí que le comparto la palabra, como en usted que le está escuchando, y podamos recibir a través de esta palabra exhortación, edificación y todo lo que la palabra puede hacer en nosotros. Amén. Vamos a compartir hoy una reflexión en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Vamos a leer desde el 1 al 8. Juan, capítulo 15, verso 1 al 8, dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, o queréis más bien dicho, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos un segundo. Señor, hemos leído tu palabra. Te ruego, Señor, que tú nos hables. Te pido, Señor, humildemente que tú hagas de estas palabras que yo voy a decir tu verdad, Señor. Que tu verdad venga a nuestro corazón y sea ese alimento que cada uno de nosotros hoy necesita. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El pasaje que acabamos de leer está en el contexto previo a la muerte del Señor, a la crucifixión. Y previo a este capítulo 15, el Señor había hecho ya varios anuncios a sus discípulos. Primero, cierto, tal vez lo más destacado respecto de su muerte. Él había anunciado que iba a morir, había anunciado que él lo iba a traicionar, había anunciado que iba a enviar el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Había también hablado de la importancia del amor como una característica central que tenía que haber entre ellos. Entonces, eso y muchas otras cosas más que el Señor dijo, ¿cierto? Esto había provocado en el corazón de los discípulos cierta inquietud, porque ellos no sabían, no tenían mucha claridad respecto de qué iba a venir. En otras palabras, se sentían inseguros frente a la situación. Solo entendían ciertas cosas y entre esas cosas el Señor le estaba diciendo que él iba a ser entregado, que él iba a ser muerto. Entonces, después de haber estado por prácticamente 3 años junto al Maestro, después de haber estado viendo cientos de milagros, después de haber estado escuchando las enseñanzas del Señor, imagínate que el Señor les dice que Él está pronto a morir y le da este grupo, este montón de información respecto de Él mismo, ¿cierto? Y todo lo que yo mencioné recién. Esto generó mucha incertidumbre y el texto así lo demuestra cuando leemos todos los capítulos que rodean esto. Y dentro de este escenario, el Señor plantea esta realidad y utiliza un lenguaje que para los que estaban escuchándolo, para sus discípulos, para los que él había llamado, era un lenguaje absolutamente cercano.
Yo la verdad cuando pasé por este pasaje en mi lectura devocional y luego hoy día volví para poder compartir esta reflexión, tuve que hacer un esfuerzo para entender qué es esto de la vid, qué es esto del pámpano, porque para nosotros, que en general somos citadinos, ¿cierto? Somos personas de ciudad, este lenguaje tan agrícola, nos es un poco lejano, pero para los que estaban escuchando en ese tiempo, era un lenguaje que ellos entendían con claridad. Yo pensaba, es como que si nosotros habláramos hoy día no sé, de internet o de WhatsApp, todos nos entendemos. Pero si hablásemos de WhatsApp hace 20 años, ¿qué es eso? Nadie tendría ni la menor idea. Entonces es necesario subrayar ciertas ideas para poder enriquecer nuestro entendimiento, sabiendo que este lenguaje agrícola nos puede ser algo ajeno, y para mejorar, ¿cierto?, la comprensión de esto y lo que el Señor les dijo a sus discípulos y cómo esto se aplica hoy día para nosotros, cómo esto también dicho a los discípulos en su contexto original, hoy día dicho a nosotros también como cristianos, también tiene una validez, también es la palabra de Dios para nosotros y es muy importante que así lo entendamos. Lo primero que el Señor dice en el 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay dos elementos, dos personajes en esta comparación que el Señor empieza a hacer. Primero, Él se establece a sí mismo, el Señor Jesucristo, como la vid. ¿Qué es la vid para nosotros más cercano? Es una parra, ¿cierto? Yo soy la vid, está diciendo el Señor. ¿Y quién es el labrador? Es el que está encargado del cuidado de esa parra, en términos súper cotidianos y súper prácticos. Por lo tanto, el versículo 1 establece esta relación entre Jesucristo y el Padre. O si queremos escucharlo de otra forma, entre Jesucristo, Dios, y Padre, el Dios. Está diciendo, yo soy la vid. Está sentando las bases de lo que él está comenzando a decir. Y mi Padre es el labrador. Verso 1, está muy claro, ¿cierto? Ahora empieza en el verso 2, entre esta relación entre Jesucristo como la vid, como la viña, y el Señor como el que preserva, o Dios como el que preserva la vid. El verso 2 nos revela qué hará el labrador. Es decir, ¿qué hará el Padre con esta vid, que es el Señor? Y luego empieza la participación de los discípulos. Aún no aparece. Solo en el verso 1 tenemos solo la presencia del Padre en esta analogía o ejemplo que el Señor dice, y la presencia del Hijo. Pero aquí aparece un tercer elemento. Dice, todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y luego dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, el Padre, que es el labrador, el que está encargado de esta tarea, va a hacer algo con los pámpanos. Y solo hay dos tipos de pámpanos. Hay un pámpano que no lleva fruto, que es el primero que se describe, y el cual dice que lo va a quitar. No se nos dice nada más, luego se aclara un poco más, que lo va a quitar, es decir, que no va a servir porque no lleva fruto. Y un segundo pámpano que dice que lleva fruto y sobre ese limpiará para que lleve más fruto. Yo leía un poco hoy día y la labor de los que cuidan las viñas es un poco esa. Cuando empiezan a crecer, es ir cortando ciertos ganchitos para que lo que sirve tome fuerza y siga creciendo. Y para que así la fuerza de la planta, por decirlo así, se concentre en dar fruto. Entonces es la misma idea que el Señor está transmitiendo acá. Y solo hay dos pámpanos. No hay pámpanos intermedios. Usted ya se imagina a qué está apuntando con la idea del pámpano, ¿cierto? El pámpano es eso que sale de la viña y es como un brote, ¿cierto? Como un brote verde que sale y desde ese brote nace todo lo demás que da origen finalmente a las uvas. Salen las hojas, etcétera, un montón de términos ahí de tipo de agrícolas, como decíamos recién, pero justamente a partir de esos pámpanos que termina habiendo fruto. Y la realidad de los pámpanos son solo dos. El que no da fruto, el que no lleva fruto, ese no sirve. Y la otra realidad es el que lleva fruto, ese sí va a ser trabajado para que lleve más fruto. Aquí tenemos que señalar que
el Señor se está refiriendo, ¿cierto?, a los pámpanos como a creyentes. Hay dos tipos de creyentes. Hay un creyente que va a llevar fruto y que Dios va a trabajar sobre él. Muchas veces ese trabajo puede ser dificultoso, porque Dios, como lo decíamos el domingo anterior, el domingo recién pasado, Dios muchas veces ocupa circunstancias difíciles para trabajar con nosotros. Dios nos disciplina de diferentes formas. Y los que son aparentemente creyentes, pero que son creyentes solamente de labios para afuera, porque no llevan fruto. Hay una relación directa cuando nosotros somos verdaderos creyentes con producir fruto. En otras palabras, el genuino creyente, el pámpano en la historia del Señor, el pámpano que es trabajado por Dios y que produce fruto es el creyente genuino. Y el pámpano que no produce nada es un creyente profesante, pero no real. ¿Sí? Aún no se nos describe, ¿cierto?, qué sucede hasta este punto. Ya lo leímos antes, pero aún no se describe qué sucede con estos dos tipos de pámpanos. Pero mira lo que dice el verso 3. Aquí el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Recuérdense que esto se lo estaba diciendo a los apóstoles. Y mira lo que dice Juan 13:10, un poquito antes solamente. Juan 13:10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Perdón, esto en el contexto de cuando el Señor limpia los pies de los apóstoles, lava los pies de los apóstoles. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque parece que un poco más arriba. Déjeme ver. Se me perdió un poco el texto. Pero aquí lo que el Señor está mencionando, ¿cierto?, es que Él les habían sido lavados por la palabra. Tal como dice el verso 3, dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También me recordaba del pasaje en este mismo evangelio, de la conversación de Jesucristo con Nicodemo, cuando el Señor le dice que es necesario, ¿cierto?, que tiene que nacer de agua y de espíritu. Ahí la idea también es similar porque el Señor Jesucristo probablemente le está citando al profeta Ezequiel, cuando le dice que tiene que ser limpios con agua. Bueno, muchos creen que esa limpieza de agua es justamente esta limpieza que el Señor hace a través de su palabra. Definitivamente la palabra del Señor es una de las formas en las cuales Él utilizó para trabajar con sus apóstoles, para limpiar a sus apóstoles. Y sigue siendo hoy una forma en la cual el Señor trabaja con nosotros. Fueron los apóstoles, ¿cierto? Y también somos nosotros hoy. ¿Quiénes son hoy día quienes siguen a Jesucristo? Nosotros. ¿Cuál es el medio que Dios usa por excelencia para edificarnos, para corregirnos, para amonestarnos, para animarnos? Su palabra. Su palabra. Y con esa palabra también Él sigue limpiándonos, tal como dice el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estos del verso 3 son justamente los discípulos fieles. Acuérdese que en este contexto también estaba Judas entre medio. Entonces el pámpano que no lleva fruto es Judas. El que aborta, el que traiciona, el que deserta. Los pámpanos que van a llevar fruto y no sin dificultad, porque tenemos a un Pedro negando al Señor, por ejemplo, tenemos a un Tomás dudando, con dificultad, pero sí, con todo siguen siendo personas que van a llevar fruto y que el Señor va a seguir trabajando en ellos. Nosotros también, con todas las dificultades que tenemos, el Señor sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. El Señor aquí en el verso 4, ¿cierto? Hemos visto ciertos elementos, solo hasta el verso 3. Hemos visto la vid, que es el Señor, el labrador, que es Dios Padre, y la palabra como un instrumento, ¿cierto?, para limpiarnos. También hablábamos recién de que Dios ocupa también otros medios para trabajar con nosotros. Las circunstancias mismas de la vida son instrumentos que Dios utiliza para limpiarnos, para que nosotros produzcamos más fruto, que glorifique su nombre. Y ahora llegamos al verso 4, el verso 5 están muy unidos, dice, permaneced en mí
Y el Señor sigue utilizando la idea de este ejemplo, permanecer en mí y yo en vosotros. ¿No le da la idea eso de una unión íntima? Que no va a lograr nada, absolutamente nada que se separe, nada va a lograr desunir eso, separarlo. Y aquí vuelve a la idea de la vid. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿sí? Un pámpano, ¿cierto? Este brote que yo les decía recién, no puede estar solo produciendo fruto por allí, va a morir. Tiene que estar adosado a la vid, tiene que estar pegado a la vid. Por eso es que el Señor les dice al comienzo, permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego vuelve a mencionarle el ejemplo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La única forma en que tú y yo, y que los apóstoles aquí, a quienes escucharon en primera persona, ¿cierto?, este discurso, es que ellos entendieran que tenían que estar apegados al Señor, que no podían soltarse del Señor, que tenían que depender siempre de Él, en medio de todas las situaciones que les iba a tocar vivir. Imagínate, el Pedro que negó al Señor en una instancia, después de Pentecostés estaba predicándoles a 3.000. Y no solo eso, estaba diciéndole a los fariseos de la época y a los que gobernaban, que no importa que se lo prohibieran, él prefería seguir siendo fiel a Dios. Entonces parece que es otra persona. Bueno, ese Pedro fue justamente donde Dios quiso trabajar, donde Dios quiso glorificarse, y Pedro también entendió que él tenía que seguir dependiendo, seguir estando, ¿cierto?, pegado al Señor Jesucristo. Porque si ese pámpano se despega, ese pámpano muere y no produce absolutamente ningún fruto. Es que lejos del Señor, nada podemos hacer. Ya nos queda claro que nosotros somos los pámpanos, ¿cierto? Y que el Señor es la vid. Y un pámpano, si no está conectado a la parra, si no está conectado a la vid, ese pámpano tiene solo un destino, y es morir. Y por cierto, morir sin fruto. Verso 5 dice, yo soy la vid. Y aquí ya el Señor es mucho más claro, ¿cierto? Hasta aquí estábamos suponiendo nuestra participación y la de los discípulos en su contexto original. Yo soy la vid, dice el Señor. Vuelvo a repetir eso, yo soy. También en esta expresión de yo soy, muchos estudiosos ven que el Señor está diciendo yo soy, ¿cierto? Lo mismo que cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y en nombre de quién voy yo? Yo soy. Y en el libro de Juan se producen varios yo soy. Aquí hay uno más, yo soy. Y vosotros los pámpanos. Vuelvo a repetir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Cuando nosotros estamos adosados al Señor, cuando nosotros estamos en la vid que es el Señor, nosotros pequeños pámpanos podemos producir mucho fruto. Podemos producir mucho fruto. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo produzcamos frutos. Pero aquí también el Señor es tajante y absoluto. Yo meditaba en este pasaje y el Señor es tajante y absoluto. El Señor aquí no se anda con medios tonos. Aquí hay un blanco y hay un negro. El blanco es el genuino creyente que produce fruto. Y el negro es aquel que está, el que aparentemente parecía, pero que no está en la vida. Y mira lo que dice al final del texto. Porque separados de mí, algunas cosas buenas puedes hacer. ¿O me equivoqué? Parece que me equivoqué al leer, ¿cierto? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Escuchémoslo bien. Porque separados del Señor, nada podemos hacer. Y el contraste tiene que ver con lo inmediatamente anterior dicho. Porque el que permanece en el Señor va a llevar mucho fruto. Pero el que está separado no va a poder hacer absolutamente nada. Nada. Debemos, por lo tanto, nosotros estar en dependencia constante del Señor. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Cuál es ese pámpano? El que no produce fruto.
El que no permanece será echado como pámpano. Y mira lo que sucede con este. Se secará y los que recogen lo echan al fuego y arden. Lo echan al fuego y arden. El escenario del versículo 6 es justamente el escenario que se describía en el versículo 2. Mira lo que dice en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero ahora en el verso 6 se nos expande, se nos explica mejor qué significa eso de quitará. Y aquí en el verso 6 está mucho mejor explicado, está más ampliado, por decirlo de alguna forma. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Qué tipo de pámpano? El que no produce fruto, el que será quitado. ¿Qué pasa con ese? Que no está adosado a la vid, que no tiene vida espiritual. ¿Qué pasa con ese? Se secará y los que lo recogen lo echan en el fuego y arden. Aquí tengo que decir algo y aclarar algo, porque la figura del fuego es muy utilizada en el Nuevo Testamento y en muchas de esas utilizaciones tiene que ver con condenación. Y solamente le doy un pasaje que es muy ilustrativo en este sentido, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, verso 11 y 12. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? En Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Mira lo que dice luego. Y quemará la paja en fuego, de nuevo en fuego, que nunca se apagará. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muchos están confundidos en este versículo 11. Quiero explicarlo muy rápido. Muchos piensan que cuando dice Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, se está refiriendo al libro de Hechos en el Pentecostés. Pero no se está refiriendo a eso. Primero que todo, en Pentecostés dice que fueron lenguas como de fuego. ¿Sí? Como de fuego. Lucas quiso representar de la forma en que él se lo describiera. Pero no fue fuego literalmente, como de fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Porque aquí también está describiendo algo similar a lo que nosotros estamos hablando hoy en nuestro texto en Juan capítulo 15. Porque hay unos que son bautizados en el Espíritu Santo, podríamos decir que esos son pámpanos que llevan fruto, y luego hay otros que son expuestos a fuego, a condenación. ¿Cuáles son esos? Los mismos que acabamos de leer acá en el verso 6. Será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen y lo echan en el fuego y arden. ¿Sí? Aquí hay solo dos escenarios. Aquí hay solo dos opciones finales y tenemos que entenderlo con claridad. Hay un escenario en el cual los hijos genuinos de Dios dan fruto que permanece, y hay otro escenario en que los falsos profesantes, los falsos cristianos, serán echados al fuego. Estarán en el infierno. Es un poco duro decirlo así, pero por eso yo le decía que la verdad del Señor no se anda con medios tonos. La verdad del Señor es siempre la verdad, por lo tanto es una verdad absoluta. Y es eso lo que el texto nos está enseñando esta noche. Verso 7 dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Mira aquí, este es un texto favorito de los falsos maestros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces aquí dice, si usted quiere una camioneta, si usted quiere un auto, una casa en la playa, un departamento, pídalo porque el texto dice que será hecho. Pero se olvidaron de toda la primera parte del verso 7 y de todo el contexto en el cual estamos hablando. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Cuando las palabras del Señor permanecen en nosotros y nosotros permanecemos en Él, todas nuestras peticiones van a ser conforme a su voluntad.
Y cuando nosotros pedimos en conformidad a su voluntad, créame que Dios va a responder. Pero si yo no estoy permaneciendo en su palabra, y si sus palabras no permanecen en mí, yo puedo estar pidiendo ser astronauta y no va a pasar. Porque eso yo no estoy permaneciendo en Dios. Es eso lo que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos. Permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. El libro de Hechos da cuenta de cuántas sanidades y prodigios, por ejemplo, hicieron los apóstoles. A cuántas personas convirtieron. Porque probablemente ellos estaban orando en ese sentido. Ellos querían que el Evangelio fuese glorificado, expandido, querían que la gente se convirtiera, ¿cierto? Que conocieran a Jesucristo, al Mesías. Entonces todas sus peticiones recibían la respuesta de Dios, porque ellos estaban pidiendo en conformidad a Dios. Verso 8, y estamos terminando ya. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Deseaban los discípulos glorificar a Dios? Lo deseaban. Ahora, la pregunta para nosotros hoy día, en el siglo XXI, ¿deseamos nosotros glorificar a Dios? Una expresión clara e inequívoca de fruto en este pasaje, ¿sabe cuál es? Permanecer en su palabra. ¿Qué caracteriza al pámpano que está adosado a la vid? Permanece en Jesucristo, permanece en su palabra, permanece en los mandamientos del Señor. Y ahí está el fruto. Ahí está el fruto que el Señor está revelando. El pasaje es mucho más largo y obviamente por razones de tiempo no podemos seguir reflexionando sobre él. Pero permita a Dios que tú y yo seamos pámpanos adosados. Permita al Señor que a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos puedan llegar a ser pámpanos adosados. ¿Qué podemos hacer nosotros en ese sentido? Es orar. Rogar que la gracia del Señor se manifieste sobre ellos. Pero también hacer una pregunta sincera delante del Señor esta tarde, esta mañana, esta noche. ¿De qué tipo de pámpano somos nosotros hoy delante del Señor? Y que podamos ser de esos que dan fruto, de esos que permanecen, de esos que están en la palabra del Señor. Otra vez, ¿cierto? Parece algo repetitivo en mis predicaciones, en mis reflexiones. Dice aquí, el que permanece en mí, mis palabras permanecen en él, en vosotros. Tú no puedes permanecer, no puedes perseverar en algo que desconoces. Si tú quieres permanecer en la palabra del Señor, tú tienes que conocer esa palabra. Eso es un hecho. Así que, finalmente, como él dice el verso 8, en esto he glorificado a mi Padre. Que los verdaderos creyentes, los genuinos creyentes, llevemos mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto, ¿en qué se convierte? En discípulo. Nada más. Discípulo. Discípulo del Señor. No soy el que lleva más uva, no soy el pámpano más extraordinario de la vid. Soy un simple discípulo. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hemos reflexionado, hemos sacado algunas ideas de este texto muy rápidamente. Te ruego que tú las apliques en nuestro corazón. Que tú, Señor, nos conmuevas en lo más profundo, primero en nuestra experiencia actual respecto de ti, Señor. Y segundo, tal vez, respecto de nuestros seres queridos, Señor, de aquellos que pueden estar algo alejados, Señor, para que nosotros estemos siendo puentes e interviniendo de forma favorable para que ellos, Señor, puedan acercarse a ti. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Yo quiero ser un pámpano que dé fruto. Yo quiero ser de esos que están adosados a la vid. Yo quiero permanecer en tu palabra. Y reconozco esta noche, Señor, que no es por mi posibilidad, no es por mi potencia, no es por mi gran espíritu religioso. Si fuese así, ya estaría perdido. Es solo tu gracia, es solo tu favor, es solo tu misericordia que actúa constantemente en nosotros.
Renueva en mí, Señor, un nuevo espíritu. Renueva en nosotros un nuevo espíritu. Permítenos, Señor, sacar esa ancla del pasado y empezar a vivir la magnífica noticia del Evangelio hoy para nosotros. Esta no es solo una noticia del ayer, es una noticia del hoy. Y gozarnos y alegrarnos, Señor, en el Dios de nuestra salvación hoy, Señor. Porque hoy se manifiesta tu gracia, hoy se manifiesta tu amor, tu perdón, tu misericordia. Hoy día estamos respirando, Señor, en este lugar por tu gracia y tu favor. Y nos espera una eternidad en Cristo Jesús por esa misma gracia y por ese mismo favor. Ayúdanos, Señor. Y tal como decíamos hoy, tú eres el labrador. Si tienes que trabajar en este pámpano, si tienes que hacer unos cortes, algunos ajustes, para que haya una mejor expresión del fruto espiritual, tú eres Dios y nosotros somos tus hijos. Tú harás, Señor, siempre lo mejor. Te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.